La gripe, también conocida como influenza, no es solo un resfriado fuerte como muchos creen. Es una enfermedad viral que ha acompañado a la humanidad durante siglos, dejando huellas profundas en la sociedad, la medicina y la historia. Desde misteriosas epidemias en tiempos antiguos hasta las devastadoras pandemias del siglo XX, la gripe ha demostrado ser mucho más que una molestia temporal, ha sido una de las grandes amenazas invisibles de la humanidad. En este viaje vamos a descubrir cómo surgió, cómo se propagó a través de los continentes, qué pandemias cambiaron el rumbo de la historia y cómo la ciencia ha intentado combatirla hasta hoy. Aunque hoy la conocemos con precisión gracias a la virología moderna, los primeros rastros de la gripe se remontan a miles de años atrás. En textos médicos de la antigua Grecia ya se describían epidemias repentinas de fiebres catarrales que atacaban a grandes grupos de personas al mismo tiempo, un patrón típico de la influenza. Hipócrates, considerado el padre de la medicina, en el siglo V a.C., escribió sobre una enfermedad que afectaba las vías respiratorias, con fiebre alta y gran capacidad de contagio. Aunque no podía identificar el virus, sus descripciones encajan sorprendentemente con lo que hoy conocemos como gripe. Durante la Edad Media, los brotes se propagaban rápidamente a través de caravanas comerciales, puertos marítimos y ejércitos en movimiento. Los registros europeos de los siglos XIV y XV hablan de olas de fiebres que afectaban a comunidades enteras en cuestión de semanas. En aquel tiempo, nadie entendía el verdadero origen. Algunos lo atribuían a los cambios de clima, otros a castigos divinos. Lo cierto es que, aunque sin nombre ni explicación científica, la gripe ya era parte de la vida y la muerte de las civilizaciones antiguas. Con la llegada de la Edad Moderna y el auge de los viajes marítimos, la gripe dejó de ser un fenómeno local para convertirse en un visitante global. Uno de los primeros brotes documentados a gran escala ocurrió en 1580. Se propagó desde Asia hasta África y Europa, y en cuestión de meses había alcanzado a América gracias a las rutas comerciales. Fue tan devastador que en ciudades como Roma y Sevilla, los hospitales se llenaron rápidamente, y se calcula que murieron decenas de miles de personas. En los siglos XVII y XVIII, las crónicas médicas registran múltiples epidemias de gripe que golpeaban con fuerza cada pocas décadas. En 1729, por ejemplo, un brote comenzó en Rusia y se extendió por casi toda Europa en apenas 6 meses. Algo asombroso para la época. La enfermedad era tan común y violenta que se convirtió en tema de cartas, diarios y hasta de poemas, en los que se describía cómo familias enteras caían enfermas de la noche a la mañana. Pero lo más inquietante era que nadie podía explicar su causa. Los médicos de la época, aún influenciados por la teoría de los miasmas, es decir, los malos aires, creían que la gripe surgía de vapores contaminados del ambiente. El verdadero culpable, un virus microscópico, seguía siendo un misterio indescifrable. Estas primeras epidemias dejaron claro algo: la gripe tenía un poder único para desestabilizar ciudades enteras y recordarle al ser humano lo frágil que era ante lo invisible. El siglo XIX fue un periodo de avances médicos, pero también de brotes epidémicos que pusieron a prueba a la humanidad. Entre ellos, la gripe apareció varias veces con fuerza, dejando claro que seguía siendo un enemigo persistente. Uno de los brotes más notables ocurrió en 1830 a 1833. Comenzó en Asia y se propagó con rapidez por Europa, alcanzando Norteamérica y África. Se calcula que infectó a una cuarta parte de la población mundial en apenas 3 años. Lo impactante es que, aunque la tasa de mortalidad no fue tan alta como en pandemias posteriores, la rapidez de su expansión sorprendió a los médicos de la época, que empezaron a sospechar que se trataba de una enfermedad con un patrón global. Más adelante, en 1889 a 1890, otro brote, conocido como la gripe rusa, fue aún más devastador. Se cree que comenzó en la actual Uzbekistán y, gracias al ferrocarril y a los nuevos barcos de vapor, se extendió como nunca antes. En menos de 4 meses, había llegado a todos los continentes. Los hospitales se saturaron y las ciudades se paralizaron.
En algunos lugares, la tasa de mortalidad alcanzó niveles alarmantes. Lo curioso es que esta gripe rusa fue la primera pandemia documentada de manera moderna. Periódicos, médicos y gobiernos empezaron a registrar con más detalle sus efectos. En retrospectiva, muchos historiadores de la medicina la consideran un ensayo general de lo que ocurriría en 1918 con la temida gripe española. El siglo XIX, por tanto, fue una advertencia. La gripe no solo era recurrente, sino que el mundo interconectado la hacía más peligrosa que nunca. En 1918, el mundo aún estaba marcado por el final de la Primera Guerra Mundial. La gente pensaba que lo peor ya había pasado, pero un enemigo invisible estaba a punto de desatar un desastre aún mayor, la llamada gripe española. Aunque su nombre sugiere lo contrario, la enfermedad no se originó en España. De hecho, se cree que pudo haber comenzado en campamentos militares de Estados Unidos, Francia o incluso China. España, al no estar involucrada en la censura bélica de la Primera Guerra Mundial, fue el primer país en informar abiertamente sobre los casos en sus periódicos, lo que le dio injustamente la fama de ser el epicentro. La rapidez de su propagación fue aterradora. Los soldados que regresaban de las trincheras llevaron el virus a todos los rincones del planeta. En solo unos meses, la pandemia alcanzó los 5 continentes, infectando a alrededor de 500 millones de personas, es decir, un tercio de la población mundial de la época. La mortalidad fue devastadora. Entre 20 y 50 millones de personas murieron, aunque algunas estimaciones elevan la cifra hasta los 100 millones. Una de las características más impactantes de esta gripe fue que no solo afectaba a niños y ancianos, sino que atacaba con especial fuerza a adultos jóvenes y sanos entre los 20 y 40 años, algo poco común en otras epidemias. Los hospitales colapsaron. Las ciudades quedaron en silencio y muchas comunidades recurrieron a medidas drásticas como cuarentenas, el cierre de escuelas y la obligatoriedad del uso de mascarillas. La gripe española dejó una lección dolorosa. La humanidad no estaba preparada para enfrentar pandemias globales, y el impacto psicológico, social y sanitario de este episodio marcaría la memoria colectiva durante generaciones. Tras la devastación de la gripe española de 1918, el mundo pensó que nunca volvería a enfrentar algo tan terrible. Sin embargo, la historia demostró lo contrario. Aunque ninguna pandemia volvió a ser tan mortífera, la gripe siguió apareciendo en olas y nuevas variantes que recordaban a la humanidad lo frágil que era frente a los virus. En 1957, apareció la llamada gripe asiática, originada en China. El virus, conocido como H2N2, se propagó con rapidez gracias a los avances en transporte aéreo, que acortaron distancias entre continentes. En 2 años causó alrededor de 1 millón de muertes en todo el mundo. Una década después, en 1968, surgió la gripe de Hong Kong, causada por una nueva cepa del virus H3N2. Aunque menos letal que la de 1957, cobró la vida de unas 500.000 personas. Fue la primera pandemia de la era moderna en la que la televisión jugó un papel importante, informando casi en tiempo real sobre la propagación de la enfermedad. En el año 1977, se detectó la llamada gripe rusa, una cepa H1N1 que afectó sobre todo a jóvenes. Su origen fue misterioso. Algunos científicos creen que se trataba de un virus que había permanecido congelado en laboratorios o ambientes naturales, y que reapareció tras décadas. Estas pandemias, aunque mucho menos mortales que la de 1918, obligaron a los gobiernos y a la comunidad médica a comenzar a tomar más en serio la vigilancia epidemiológica. La Organización Mundial de la Salud empezó a coordinar esfuerzos globales para monitorear los brotes de gripe, impulsar campañas de vacunación y fomentar la investigación sobre los cambios constantes del virus. El siglo XX dejó en claro algo fundamental. La gripe no era solo una enfermedad del pasado, sino una amenaza permanente que evolucionaba con cada generación. Con la llegada del siglo XXI,
la gripe entró en una nueva etapa de su historia. La globalización, los viajes internacionales y la interconexión mundial hicieron que un brote local pudiera transformarse en una amenaza global en cuestión de días. En el año 1997, se detectó en Hong Kong un virus que encendió las alarmas, la gripe aviar H5N1. A diferencia de cepas anteriores, esta no solo afectaba a las aves, sino que podía transmitirse a los humanos en casos aislados. Aunque su propagación fue limitada, su alta letalidad, más del 50% en las personas infectadas, generó un miedo enorme en la comunidad científica, que advirtió sobre el riesgo de una nueva pandemia si el virus llegaba a mutar y transmitirse fácilmente entre humanos. En 2009, apareció otro gran desafío, la llamada gripe porcina H1N1. Originada en México, este virus combinaba genes de cepas humanas, aviares y porcinas, lo que le permitió propagarse con rapidez por todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud declaró una pandemia global, y aunque la mortalidad fue mucho menor de lo que se temía, con un rango estimado de 200.000 a 400.000 muertes, el impacto social y mediático fue enorme. La gripe de 2009 dejó lecciones importantes. Mostró cómo el miedo y la desinformación podían propagarse tan rápido como el virus mismo, y puso en evidencia la necesidad de contar con planes de prevención, vacunas rápidas y cooperación internacional. Desde entonces, el mundo ha seguido atento a la amenaza de nuevas cepas, especialmente variantes de la gripe aviar que siguen apareciendo en Asia y Europa. En una era en la que el tráfico aéreo conecta todos los continentes, la humanidad sabe que la próxima gran pandemia podría estar a un vuelo de distancia. El siglo XXI ha convertido a la gripe en un recordatorio constante de que los virus evolucionan con nosotros, y que la ciencia y la salud pública deben estar siempre un paso adelante. Hoy, la gripe no es solo un recuerdo histórico, sino una amenaza constante. Sin embargo, la humanidad ya no está indefensa. Contamos con herramientas científicas y tecnológicas que han cambiado radicalmente la forma de enfrentarla. Las vacunas son, sin duda, la primera línea de defensa. Cada año, la Organización Mundial de la Salud analiza miles de muestras de virus recolectadas en todo el planeta para predecir qué cepas serán las más comunes en la siguiente temporada. Con base en estos estudios, se formulan las vacunas estacionales, que aunque no son perfectas, reducen de forma significativa el riesgo de contagio y, sobre todo, de complicaciones graves. Además, en las últimas décadas han aparecido antivirales, medicamentos que ayudan a reducir la duración y severidad de los síntomas cuando se administran a tiempo. Si bien no curan la gripe, son un recurso clave en casos de brotes fuertes o en pacientes vulnerables. La tecnología también ha transformado la investigación. Con técnicas de secuenciación genética, los científicos pueden identificar nuevas mutaciones en cuestión de días, e incluso diseñar vacunas universales que buscan proteger contra múltiples cepas al mismo tiempo. La experiencia con pandemias recientes, incluida la de COVID-19, ha impulsado proyectos de vacunas de ARN mensajero aplicables también contra la gripe. Estas vacunas podrían fabricarse y distribuirse mucho más rápido que las tradicionales, lo que representaría un cambio revolucionario en la manera de enfrentar futuras amenazas. Aún así, la gripe sigue recordándonos su capacidad de sorpresa. Los virus evolucionan constantemente y, aunque contamos con avances científicos, la vigilancia epidemiológica y la cooperación global son esenciales para estar preparados. En definitiva, la historia de la gripe no ha terminado. Hoy se escribe día a día, en laboratorios, hospitales y campañas de prevención alrededor del mundo. La gripe ha acompañado a la humanidad durante siglos, desde los primeros brotes registrados en la antigüedad, pasando por pandemias devastadoras como la de 1918, hasta llegar a la ciencia moderna que hoy nos da herramientas para controlarla. Su historia es, al mismo tiempo, la historia de nuestra vulnerabilidad y de nuestra resiliencia. Aunque el virus evoluciona y sigue siendo una amenaza, también demuestra cómo la investigación, la cooperación internacional y la medicina han logrado salvar millones de vidas. La lucha contra la gripe no ha terminado,
pero cada generación avanza un poco más en la búsqueda de soluciones definitivas. Y ahora te pregunto a ti, ¿alguna vez te ha sorprendido lo mucho que una enfermedad aparentemente común, como la gripe, ha influido en la historia del mundo? Déjamelo en los comentarios, me encantará leerte. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para seguir explorando conmigo la historia de la humanidad y sus grandes desafíos. Gracias por acompañarme en este recorrido por la historia de la gripe, y nos vemos en el próximo video.